ya otro pa oya y te chipanincali, porque yo aquí pía se güey ya oliste. Sate pan yo aquí kawa y te chisiwats ni panicali. Cuando oxequime tlacame, oxequime tlatlaca yo aquí te macaya, y en pari panincali de ninjao, cuando yo aquí mi tía y panisiwa. Y panillao y calle aquí mocuepe y que chincali, yo aquí te quinsiwa yo omi. Cuando lleva choca mía, cuando lleva choca temi. Sate pan, y te chinquetzalcoa lleva o que matia ya cleninca catzincle lleva choca mía. Cuando quetzalcoa lleva o tanestequilia y te chinteteot, lleva o que te macaya ya o lleva o tanesnequia y te chicacao, no so chocolate. Cuando lleva o quisto vaya y te chinteot tlalo. Tlalo, lleva y te maca o quitlatza y te chinicua y te maca para que nicua lleva moscal. Juan claro que oquito quema. Satepan, que tzalcua lleva oquita y te chipanini yao. Juan lleva oquite maca ya nicua Juan lleva oquito, para que no esté panin tenochtitlan lleva oquinamiki. Le nica ni panin tlaltipa, ni panin tlali oncase cuahuit. Le yo aquí pía y panitzatzi y siwatzi, y estrit siwatzi, guarite chin satzikiaya y panisiwatzi, guanichicahualisli y panisiwatzi. Y panite chinitonan, y paninos ashtotetawan, y te chinteot, yo aquí te macaya ser hueyi tlayejico y te chin panintlatipajimini, yo aquí te macaya y te chimpahuit de incopowa. ¿Qué significa? Una vez un hombre, un guerrero muy valiente, un guerrero águila de Tenochtitlan, que fue encomendado a salvar su territorio en una guerra. Este personaje va para luchar por Tenochtitlan, pero deja sola a su esposa en su casa. Deja que ella lo aguarde y lo espere. Un día, ellos cayeron en una trampa o en una traición. La gente que estaba haciendo batalla con los tenochcas llegaron por otro lado y empezaron a saquear todas las casas de Tenochtitlan. Y entre ellos vieron a la esposa de este gran guerrero águila. Entonces lo que hicieron es matarla. El soldado, allá a lo lejos, al no saber nada de la guerra, regresó a su casa y se encontró con que su esposa estaba toda desangrada en el suelo. Y él empezó a llorar profusa, pero profusamente. Y empezaba a gritar y decía por qué habían matado a la doncella que él quería tanto. Quetzalcóatl, el dios de los aztecas, se enteró de esto. Entonces un buen día él sabía que todos los dioses se reunían, porque ellos tenían un fruto muy especial para ellos, el cual ellos llamaban cacao. Y entonces ellos siempre que tomaban el cacao, porque el cacao solamente era para los dioses, solamente lo tomaban los príncipes de los dioses y los dioses mismos, Quetzalcóatl trama un plan para robarles el cacao. Y entonces les roba el cacao y les roba junto con el árbol del cacao todo lo que ellos preciaban. Los dioses lo persiguieron mucho a Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl le dijo al dios Tlaloc, riégame por favor esta planta. Y entonces Tlaloc empezó a regar la planta de lo que era la cocoa. De repente, cuando se le aparece a Quetzalcóatl a este guerrero águila, dice, te tengo un regalo para ti. Entonces, de lo que quedó de su esposa, junto con el cacao, lo unió junto con la tierra y empezó a amasarlo. Y de ahí empezó a salir un árbol. Dijo, este fruto que va a dar va a tener el color de piel de tu esposa, morena, pero también va a tener un tono rojizo como la sangre, y este árbol va a ser fuerte como la batalla que tú estás librando, pero aparte de este árbol, lo que les va a dar va a ser alegría como se lo ha dado a los dioses. Desde aquel entonces los dioses